Shalom, vamos a comenzar con nuestro shiur de esta semana y esta semana vamos a abordar una segunda parte. Recuerdan que hace tiempo les di una lección que se llamaba cómo ser verdaderamente un discípulo del Mashiach. Muy bien, esta es la segunda parte. Abordaremos lo siguiente, de forma resumida, cómo debo referirme al maestro, cómo debo dirigirme yo como discípulo. Y digo yo, ustedes tienen que hacer lo mismo, personalmente, ¿cómo debo dirigirme a el maestro? Y al final preguntaremos, ¿cómo te diriges a él? ¿Cómo haces referencia a él? Y daremos una corta respuesta al final. Quiero desarrollar todo, aunque tal vez parezca un poco cansado al principio, tiene que creo que es necesario. Eso es, creo que es necesario. Muy bien, entonces déjame también mencionar que esto es uno de los puntos del reglamento que pido en los grupos de WhatsApp. Y también va para tener grabado toda la lección. Entonces comenzamos. Sabemos que él es nuestro maestro, muy bien, y vamos a empezar a ver cómo le llamaban sus discípulos. Se supone somos sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver cómo le llamaban los primeros discípulos, cómo se referían a él. Y esto lo vamos a encontrar obviamente en los escritos de los primeros discípulos, y aquí es donde vamos a empezar a ver que el título que honorífico que añadían o que con el que se referían a él es Rabí. ¿Sí? Le encontramos, por ejemplo, este es el punto 1, vamos a manejarlo en 5 puntos. Y el punto 1, que después lo vamos a desglosar un poco más, el punto 1 es sus discípulos. Leo Meir 9.5, lo que es Marcos 9.5. Entonces dice, entonces Kefa intervino y le dijo a Yoshua, Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Así que levantaremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Ahorita no me voy a meter en el significado, en el contexto, ni nada parecido. Solamente voy a estar citando las citas, válgame la redundancia. Voy a estar leyendo, a manera que veamos lo que nos interesa en este preciso momento. Cómo se referían al maestro. Y esto es Rabí. Como ves, no hay una referencia a él como diciéndole su nombre a secas. No, es Rabí. Y dice, Yohanan capítulo 4 verso 31 nos dice, mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Aquí están varios discípulos, aunque no nos da el nombre de estos, pero podemos saber que por lo menos eran varios del grupo más cercano. Esto es el de los 12. Y le dicen Rabí. Muy bien. El cómo se refieren al maestro es Rabí, le ruegan que coma. Porque un discípulo en esos tiempos se hacía cargo de las necesidades de su rab, de su maestro. Muy bien, entonces volvemos en Yohanan 9, capítulo 9, verso 2, es el libro conocido como Juan, y dice, y sus discípulos, nuevamente vean, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿por el pecado de quién nació ciego este? Le hicieron una pregunta, y no le dicen, Yahshua, que Yahshua es totalmente inexistente. Eso, por cierto, lo abordaremos en una tercera parte de
cómo ser verdaderamente discípulos del Mashiach. Lo abordaremos en una tercera parte. Pero no le llaman como nosotros o como algunos discípulos hoy intentan. Se refieren a él con un título honorífico. En este caso están utilizando Rabí. Los 12 más cercanos utilizan Rabí. Un último ejemplo. Voy a Yohanan capítulo 11 del verso 7 al verso 8. Y dice, entonces, después de esto, les dijo a sus discípulos, estaba hablando al Rab, vamos a Yehudá otra vez. Ellos les dijeron, Rabí, hace poco los dirigentes de los Yehudim procuraron apedrearte y vas a ir allá otra vez, en su preocupación. Pero aquí lo interesante a notar es, le vuelven a llamar Rabí. Están probablemente los 12, y los 12 se refieren a él con el título honorífico Rabí. Ahora, bueno, es que son sus discípulos más cercanos, totalmente judíos. Bueno, vamos a ver. Las mujeres que también se volvían alumnas de nuestro maestro, le llaman con un título honorífico, también. Revisa Yohanan 20:16. Entonces, hombres y mujeres se refieren a nuestro maestro con un título honorífico, Rabí. Nosotros usualmente utilizamos Rabeno, que significa nuestro maestro, englobando, ¿verdad?, a los discípulos. Muy bien, ese sería el punto número 2. Los discípulos mujeres, las discípulos mujeres, o sea, las alumnas mujeres, también lo hacen de la misma manera. Sin más, con esto debería bastar. Pero no es lo único que les llaman. Bueno, otros discípulos, obviamente de otros rabanim, de otros rabinos, se dirigen a él de manera respetuosa con el título honorífico que merece, Rabí. Y leemos Yohanan capítulo 1, su verso 35 y el 38, dice, al día siguiente, estaba de nuevo Yohanan con uno de sus discípulos. Escuche, Yohanan, que también es Rabí, estaba con dos de sus discípulos, y al ver a Yehoshua que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Elohim. Los dos discípulos que le oyeron hablar y le dijeron a Yehoshua. Pero él, al voltearse y ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le respondieron, Rabí, ¿dónde vives? Entonces eran discípulos de otro maestro y aún así le llaman Rabí, con un título honorífico por ser un maestro de la Torá. Entonces entendemos que aunque pudiéramos ser discípulos de otro maestro, aún así, al referirnos a Yehoshua, nuestro maestro, debería decir con un título honorífico, como lo hacían todos en el primer siglo. Punto número 4. ¿Vimos punto número 1? Ahorita hacemos el resumen. El punto número 4 es las multitudes. No sabemos quién eran, no sabemos si eran pueblos o discípulos o gente normal, no sabemos. Pero todas estas multitudes se le llamaban con un título honorífico. ¿Y por qué estoy haciendo tanto hincapié? Porque quiero que quede bien entendido. Y disculpen si parezco algo redundante. Le dicen, Yohanan capítulo 6, verso 25 nos dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Las multitudes que seguían a nuestro maestro.
se dan cuenta que toma un barco. Y ellos, por la orilla, van caminando, corriendo, de manera que llegan antes que él. Y del otro lado le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y esto eran multitudes. Y por cierto, multitudes que no le seguían tanto por su enseñanza, sino porque, como lo dice el texto, multitudes que le seguían, porque comieron y bebieron de él. Y nuestro maestro le dice, trabajan por la comida, la verdadera comida, la que no perece. Entonces, volviendo a nuestro tema, multitudes enteras, siendo ellos, tal vez de poca educación podríamos llamarles. Y aún así, sabían que el término con el que se le debe referir a un maestro de la Torá es un título honorífico y no llamarle por su nombre, como le diríamos por acá en México, a secas, solamente con su nombre. Es una falta de respeto. Punto número 5 es en el que vamos a ver que otros maestros, otros rabinos se referían a él como con un título honorífico, rabí. Y Yohanan 3, del 1 al 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nacdimón, llamado Nicodemo, un dirigente de los Yehudim. Este vino a Yehoshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces a menos que Elohim esté con él. ¿Lo vieron? Era otro maestro. Van a decir, bueno, es que los otros son discípulos. Son sus discípulos, discípulos de otros maestros, son gente sin educación. Y él, un hombre que era un dirigente entre los Yehudim del pueblo, Nacdimón, que era un miembro de altura, con mucha sabiduría, viene y se refiere a Yehoshua, nuestro maestro, se refiere a él con el título honorífico que merece, Rabí. Entonces, no es la excepción. Pero no termina ahí. No termina ahí. Leyendo Mateo 22, 15 al 16, que sería el sexto punto, dice, entonces se fueron los fariseos, escuche bien, los fariseos, y consultaron entre ellos cómo podrían enredarlo en alguna palabra, de modo que le enviaron a sus discípulos, junto con los discípulos de los herodianos, a decirle, Rabí, sabemos que eres un hombre sincero. Miren, en los puntos anteriores vimos cómo hay varias gentes, discípulos, tanto hombres como mujeres, otros maestros, otros rabinos, pero, y las multitudes, y todas ellas tienen algo en común, que tienen algo de aprecio, están con él, están por lo menos no en contra de él, ¿sí? Pero aquí tenemos a sus contrarios, a parte de los fariseos, parte de los herodianos, que están en contra de él, no están de acuerdo. Y cuando hablo de no estar en contra de él, estoy diciendo en que no están de acuerdo con algunas partes de su interpretación. Muy bien, entonces ellos y sus discípulos se refieren a nuestro santo maestro como Rabí, como maestro, y le dicen, sabemos que eres un hombre sincero y enseñas el camino de Elohim.
entonces tenemos que hasta incluso los contrarios, los que no estaban a favor de él, que negaban su interpretación, o que al menos no les gustaba y no la creían correcta, se dirigen a él con el título honorífico de rabí. Entonces, pregunto, todavía no hemos terminado, pero por lo menos a esta parte podemos entenderlo con toda claridad. ¿Eres discípulo, seas hombre o mujer, o eres discípulo de alguien más? Si eres uno de sus discípulos, aquí vemos con toda claridad que sus discípulos se referían a él con un título honorífico, rabí. No lo hacían solamente con su nombre porque es una falta de educación. Lo que siempre he dicho, no estás hablando de tu vecino. Muy bien, y entonces, aunque no fuera su discípulo, aunque fueras discípulo de alguien más, vemos que también le llamaban con un título honorífico. Maestros contrarios a él, incluso como maestros que no estaban en contra de él, como Nagdimón, rabinos le llamaban con el mismo título honorífico. Entonces, si tú no le estás llamando con un título honorífico como rabí, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que algunos Yehudim de nuestra época, ¿sí? Porque vimos que en el primer siglo nadie se le refería a él simplemente mencionando su nombre, o con su nombre, acá en México le decimos a secas, solo su nombre. No, nadie. Entonces creo que te estás comportando de una manera totalmente reprobable. Porque solo los que niegan, no solo que niegan su mesiandad, sino que levantan injurias para negar lo que son los escritos de los primeros discípulos, para negar lo que es que Él es el Mesías, se dirigen a Él solamente con su nombre. Y creo que te comportas, si es que lo haces así, de la misma manera que ellos. Y bueno, podrían decir, bueno, es que nada más lo dice ahí, ¿qué tocó? Citas que están en el libro de Yohanan y citas que están en el libro de Meir y Matitya, o sea, las Besorot. Bueno, van a decir, solamente en esas. No solamente en esas, y vamos a aclarar, porque por eso les dije desde un principio que íbamos a desglosar un poco más el punto número 1. ¿Cuál fue el punto número 1? El que sus discípulos le llamaron con un título honorífico. Y antes de ir para allá, quisiera citar lo que es la Mishnah en Avot, lo que se llama el Pirkei Avot, el capítulo de los padres. En su capítulo 1, en la Mishnah 3, dice: Antíoco, hombre de Shocho, recibió la Torá de Shimón el justo. Él solía decir: no sean como los esclavos que sirven a su amo para recibir un premio, más bien sean como esclavos que sirven a un amo sin pensar en la recompensa, y que el temor del cielo esté sobre ustedes. Ahora, ¿cómo está escrito? Dice: Altiyu ka abadim, abadim, siervos, amishameshim et arrab. Pero escucha, que sirven et arrab, a el rab. ¿Qué es rab? A su maestro, al rab. También se puede entender como al amo, ¿verdad? Y entonces vemos como en la literatura rabínica, en la literatura de los sabios de Israel, encontramos que la palabra
esclavo, ¿sí? Cuando se le llama a alguien señor, amo, ajá, están en referencia también, puede ser, a lo que es un maestro de la Torah. Cuando le dices amo, ajá. Y así es como lo maneja Avodah Zará en su hoja 19a, eso ya es la Gemara, ajá, donde cita precisamente lo que acabamos de leer, la Mishnah en Avot, de la capítulo 1, Mishnah 3. Y le dice, no sean como los sirvientes que sirven al maestro con la condición de recibir una recompensa. Lo hemos dado en otras partes, que el discípulo tenía que hacerse cargo de las necesidades de su maestro. Entonces, aquí el consejo es que no lo sirvas a él esperando recibir una recompensa. No, sírvelo por, vamos a decirlo de esta manera, por amor. No voy a explicar la Mishnah, ¿ah? Pero entonces solamente para que vayamos comprendiendo que el término Rab, maestro, puede significar algo así como amo, ¿ah? Como amo. En Yohanan capítulo 13, verso 13 nos dice, ustedes me llaman Rabí y Adón. Y dicen bien porque lo soy. La versión israelita nazarena lo traduce como me llaman Rabí y maestro. La palabra Adón la traduce como maestro. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué hace esto él? Entonces, vemos que cuando se habla de Adón, de amo, es como decir Rab, el maestro, el amo. Muy bien. Estos títulos, también este es un título también honorífico que se le puede otorgar a un maestro. Y es por eso que vamos a entender mucho mejor lo que nos dicen los emisarios y los discípulos que siguieron después de los que presenciaron, aquellos testigos oculares que lo vieron, que lo escucharon, discípulos de otras generaciones que ya no lo escucharon, que no lo vieron, pero a través de la enseñanza de los que sí lo oyeron, se hacen discípulos. Muy bien, y vamos a ver esto. Entonces dice, en Hechos 1:21, por ejemplo, por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Adón, que podemos traducirlo como Señor, que ya vimos que puede ser, es un título honorífico para referirse al Rab, al maestro. Entonces, por eso la versión israelita nazarena no traduce como el Adón, sino lo traduce como el maestro Yehoshua que convivió con nosotros. Pero vean cómo, no le dicen literalmente Rabí, pero utilizan otro título honorífico que viene significando lo mismo. Adón, amo, Señor. Claramente indicando que ellos son los siervos Abadim, que están sirviendo al Rab o a su amo. Hechos 4:33 dice, con gran poder los enviados, los emisarios, conocidos por ahí con el término griego, apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Adón Yehoshua. Y todos ellos gozaban de gran simpatía. Nuevamente, el término Adón, como lo traduce la versión israelita nazarena como maestro, porque tiene en su mente el conocimiento de que la palabra Adón, Señor, amo, es un título honorífico equivalente a Rab, equivalente a rabino, a rabí, a un maestro. También lo tenemos, por ejemplo, en Kefá Bet, es lo que se conoce como segunda de Pedro, 1, 2,
capítulo 1, verso 2, dice, la misericordia y shalom sean de ustedes en medida abundante mientras llegan al conocimiento completo de Elohim y de Yehoshua nuestro Adón. No le llaman simplemente con su nombre. Y esto por eso vengo aquí a demostrarlo en las cartas y en todos los demás escritos. Porque los demostramos en las Besorot. Pero alguno todavía podría argumentar que eso no está escrito en las cartas y se referían a él de una forma que ellos quieren hacerlo, de una forma irrespetuosa, solamente con su nombre, y peor aún, su nombre incorrecto, pronunciado incorrectamente. Entonces, Yohanan Aleph, o la primera carta de Juan, en su capítulo 5, verso 1, dice, todo el que cree que Yeshua es el Mashiach, o que es Yeshua HaMashiach. Ahora el título honorífico que aquí maneja no es Adón, sino aquí utiliza HaMashiach, el Mesías. Y al final voy a dar la explicación por qué esto. Esto es en los discípulos de la primera generación, por así decirlo. Aquellos que fueron testigos oculares. Aquellos que estuvieron junto al Maestro, aprendieron de él, vivieron con él, anduvieron con él, etc. Y quiero que quede bien claro que estos mismos términos, Mashiach y Adón, que son Adón es equivalente a Rab o Rabí, y Mashiach es un título todavía más elevado. ¿Por qué? Porque Rabí es un título para un maestro de la Torah. Muy bien. Y hay muchos rabanim, hay muchos rabinos, pero el título Mashiach es todavía superior. ¿Por qué? Porque es, como lo veían ellos, el cumplimiento de la profecía o de lo que está contenido en la Torah que habla acerca de el Mashiach. Es todavía un hombre que es todavía más elevado, y el título entonces Mashiach es superior al de Rabbi. Por eso es que vas a encontrar en todas las cartas de ya, no los que presenciaron, no los que vivieron con él, podríamos decirlo, los alumnos o los discípulos de la primera generación, sino los alumnos o los discípulos de generaciones posteriores, como el caso de Shaul. Shaul, de quien se tienen en las Biblias normales más escritos de él, no fue un testigo ocular. No, para nada, no lo fue. Pero es un discípulo que confía en el anuncio de los que sí lo vieron. Todavía es algo cercano, pero ya no es un testigo ocular, ya no es uno de los 12 más cercanos a él. Y aún así él se dirige a nuestro maestro con títulos honoríficos, sea el de Adón, que vimos que es equivalente al término Rab, es decirle maestro, un maestro de la Torah, Adón, porque él mismo dijo, ustedes me llaman Rabí y Adón, y lo soy. Muy bien. Y también se refiere a él con un título aún más grande, el Mesías, HaMashiach, pero no le llama simplemente con su nombre. Aclaramos. Entonces con esto queda demostrado. Vamos a leer. Quiero leer todas las citas que traje a modo de ejemplo, pero hay más. Pero por lo menos voy a traer dos, en mi modo de ejemplo, dos del mismo libro. Una cuando se refiere a él como Adón,
y otra cuando se refiere a nuestro maestro como Mashiach. Muy bien. Y con esto quiero demostrar que posterior a los discípulos que lo presenciaron, que lo vieron, que comieron con él, que escucharon a él, que anduvieron con él, otras generaciones no se atrevieron a llamarle irrespetuosamente solo con su nombre, sino añadían un título honorífico. Empecemos con lo que es Romiim, capítulo 3, verso 24, dice: son declarados justos gratuitamente por favor suyo mediante la redención realizada por el Mashiach Yoshua. Bien, no dice por la redención realizada por simplemente su nombre, Yeshua. No, pone el título honorífico Mashiach. Romanos 4, 24 nos dice: sino también para nosotros, a quienes nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yoshua, nuestro Adón. ¿Ven? Ahora maneja el término Adón en la misma carta. Se le refiere como Mashiach, como el Mesías, y se refiere a él como Adón, como Señor, como Am. Corintín Aleph. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2 dice: a la comunidad de Elohim que está en Corinto, a los santificados en el Mashiach Yoshua. Bueno, yo estoy diciendo Yoshua porque la versión israelita nazarena, que es la que puse aquí como manera de ejemplo, tiene Yoshua. Pero otras, como el código real, se tiene la forma corta, Yeshua. No hay problema, de hecho ambos son válidos, pero eso lo vamos a abordar en la tercera parte de lo que es cómo ser verdaderamente un discípulo del Mashiach. Esas diferencias las vamos a abordar ahí. Por eso ahorita no voy a ir para allá, sino que vamos a enfocarnos aquí y de manera especial vemos la parte del nombre, su pronunciación, forma larga y forma corta. ¿Muy bien? Solamente aquí hago la anotación que podría referirme a él como Yeshua sin ningún problema. Ahora, Corintín Aleph, pero ahora en su capítulo 5, verso 5 dice: entregan a ese Satán para que reciba un castigo en su carne, a fin que su espíritu se salve en el día de el día del maestro Yoshua el Mashiach. Se refirió a él atrás como Mashiach, pero aquí se refiere a él como Adón Yoshua HaMashiach. Entonces vemos el término Adón, que aquí lo tradujo como maestro, pero es el término Adón, Señor, amo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 14 dice: como también es en parte nos han comprendido que ustedes pueden sentirse orgullosos de nosotros, así como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día de nuestro Adón Yeshua, nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro maestro. Corintín Bet 2.14, en la misma carta ya vimos que le llama Adón en la anterior, y en esta dice: pero gracias a Elohim que hace que siempre triunfemos en el Mashiach y que manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento por medio de nosotros. Aquí utiliza el término Mashiach, en el otro Adón. Muy bien, términos honoríficos para referirse a nuestro santo maestro Yoshua ben Yosef. Segunda de Corintios, a eso ya lo dije, ¿verdad? Ahora vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 4 nos dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach, para reducirnos a esclavitud. Vemos cómo le nombra aquí, el título honorífico es Mashiach. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo la marca del Adón Yeshua. El Adón, nuevamente un título honorífico además de su nombre. Efesios 1:1 dice: Shaul, enviado, emisario de Yeshua el Mashiach, por la voluntad de Elohim, a los consagrados y fieles en el Mashiach Yeshua que está en Éfeso. Él dice solamente su nombre, no, dice Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, el Mesías. Y por eso les digo en el grupo, no importa si lo pones en hebreo, si lo pones en español, si le pones nuestro Señor Yeshua, nuestro Maestro Yeshua, nuestro... entonces debemos de comprender que nadie se le ocurrió de los primeros discípulos, entre las primeras generaciones como las generaciones posteriores, nadie se le ocurrió referirse a nuestro Maestro de forma irrespetuosa solamente con su nombre. Y continúa, no es todo. Dije que en Efesios 1:1 le llama Mashiach. En el mismo capítulo del mismo libro, Efesios 1, ahora en su verso 15 dice: por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tienen ustedes en el Adón Yeshua y de su amor para con todos los santos. Ven, por eso les dije, voy a traer un ejemplo de cada una de sus cartas, en la que una se refiere como Adón y en la otra se refiere como Mashiach. Uno como le dice Señor y en la otra le dice el Mesías. Pero siempre utiliza un título honorífico, una de las dos, y los dos a veces lo utiliza, en casi todas sus cartas, utiliza una y otra, las dos. Entonces, ya vimos Filipenses 1:26 y 2:19 también dice lo mismo. En 1:26 se refiere a él como el Mashiach, en 2:19 le dice Adón. Ya para no hacerlo tan largo, nada más voy a decir, ya no voy a leer la cita, solamente voy a decir dónde lo pueden leer y ustedes pueden comprobarlo con toda calma, ustedes pueden comprobarlo en sus propias escrituras, cada una de las citas que les di. De hecho, no necesitan hebreo, está totalmente incluso en español. Si ustedes quieren comprobar en la versión Casiodoro de Reina, de la Reina Valera 1960, ahí está, igualito como les he dicho. Más que van a encontrar ahí, van a encontrar Señor, Mesías, van a encontrar Señor, Cristo, que es la forma en que pusieron Mashiach o el ungido, pasando por el griego Christos, al español pasó como Cristo. ¿Bien? Entonces, pero es un título honorífico, aún se nota en español de la versión Reina Valera 1960. ¿Bien? Y si van a encontrar en los, sobre todo en Yohanan, que es lo que más traducen, exactamente como rabí. No van a encontrar maestro ni otra palabra, van a encontrar rabí, aún en español de la Reina Valera 1960. Muy bien, entonces continúo con esto. Colosenses 1:4 le llama al maestro Mashiach. En Colosenses 3:17 le llama Adón, Señor, amo. Y así hace lo mismo Tesaloniquín Aleph, lo que es Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, verso 1, le llama Adón. En esa misma carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, le llama Mashiach, el Mesías.
Ahora, en segunda de Tesalonicenses, lo que es Tesalonicenses Bet 1:17, ahí le llama Adón, maestro, señor, maestro, señor, amo. ¿Ah? Y pasando a primera de Timoteos Aleph 1:2, dice, ahí le dice, Yoshua Mashiach Adonenu, es Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Vean cómo, por eso lo digo ahí, voy a leerlo, este sí, porque maneja, fíjense, algo diferente. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, favor, misericordia y paz, de parte de Elohim, el Padre, y del Mashiach Yoshua, nuestro Maestro, nuestro Señor. ¿Okay? Entonces ahí vean cómo utiliza incluso hasta los dos términos honoríficos para referirse a nuestro Maestro. En la misma carta, pero estando en el capítulo, de hecho el primer capítulo también, el verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, al Mashiach Yoshua, nuestro Adón. Vuelve a manejar los dos términos honoríficos, tanto Mashiach, el Mesías, como Adón, Señor, amo, maestro. Y pasando a segunda de Timoteo, tenemos que le llama Mashiach, segunda de Timoteo 1:19. Vamos a lo que es la carta que se le llama de Filemón. En su capítulo 1, verso 5, le llama Adón. En su verso 6, el siguiente versículo le llama Mashiach, el Mesías, el ungido. En Hebreos capítulo 3, verso 1, nos dice Mashiach, el Mesías. Son todos los ejemplos que traje, y creo que traje de casi todas las cartas, y con esto queda demostrado que los alumnos de nuestro maestro nunca se refirieron a él con solamente su nombre, lo hicieron con un título honorífico. En las Besorot vemos que los más cercanos siempre le llamaban Rabí, y los otros discípulos que ya estaban un poco más alejados, como en el caso de Shaul, maneja Adón y Mashiach, maneja Señor y maneja el Mesías. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla. Ellos están tratando de anunciar cómo nuestro maestro, nuestro Rab, es el Mesías. Entonces le manejan con el título honorífico aún mayor, el Mesías, que es lo que abunda más. Pero también le llaman Adón, haciendo referencia a que es Rabí, que es un maestro, que es un maestro de la Torah. Por eso es que no aparece el término Rabí directamente, porque su propósito ahora es anunciar que él es el Mashiach, que él es el ungido, que en él se cumple la promesa de Hashem de enviar al Mesías. Eso es lo que tratan de expresar a otras comunidades. Por eso es que precisamente no encontramos el término rabí, pero el término rabí se sigue utilizando para nuestro maestro, por supuesto, claro que sí. Y entonces, lo único que me falta por demostrar es cómo se habrán dado cuenta, o a lo mejor no se dieron cuenta. Pero si ustedes leen lo que son las Besorot, los mal llamados por ahí evangelios, y también leen las cartas de los discípulos, encontrarán algunas veces que se les llama de forma como lo hacen algunos discípulos en nuestro tiempo, nada más con su nombre. Y se darán cuenta que dice, por ejemplo, y Yoshua caminaba tal. Y nada más dice su nombre, simplemente. ¿Por qué?
Si ya vimos que ninguno de los primeros discípulos que estando en el primer siglo y posteriores, nadie le llamó solamente con su primer nombre, o sea, con su nombre, perdón, sino que añadían uno de los títulos honoríficos. Entonces, ¿por qué encontramos aquellas referencias en que solamente hablan de él con su nombre? Se refieren a él solo con su nombre. Esto vamos a resolverlo con el entendimiento de que los escritos de los primeros discípulos, tal y como lo conocemos, no vieron la luz sino hasta después, o al menos aproximadamente a mitad del siglo segundo. A mitad del segundo siglo es como aparecen, por lo menos más cercanos a los que los tenemos. Todavía sufren algunas enmiendas, todavía sufren algunas añadiduras, tergiversiones, lo que es una interpolación a los textos. Todavía lo van a sufrir a lo largo de algunos siglos más, antes de quedar con la forma que los conocemos el día de hoy. Muy bien, pero obviamente después con el naciente cristianismo, aquellos discípulos que ya no eran judíos, aquellos discípulos o que se llamaban todavía discípulos, pero ya influenciados por otras ideas, ya no tuvieron la enseñanza que deberían de tener. Entonces estos empiezan a nombrarle, como hasta el día de hoy, de una manera que ellos conocen, simplemente con su nombre. Y esto es porque ya estos escritos pasan a la custodia, por así decirlo, ¿sí? Del naciente cristianismo, y el naciente cristianismo ellos no lo consideran solamente su maestro, lo empiezan a considerar como su Dios. Vaya que empiezan a cambiar las cosas ahí, por lo cual muchos de ellos ya en las revisiones de los trabajos, de los escritos de los primeros discípulos, se refieren a ellos, al maestro, simplemente con su nombre. Pero aún así encontramos testimonio de que, como vimos, los discípulos más cercanos, los que vivieron en el primer siglo y los que continuaron después, como en el caso de Shaul, nunca le llamaron con solamente su nombre, sino con uno o con dos de títulos honoríficos que merecía nuestro maestro. Entonces, también una prueba más es que a mediados del siglo segundo, como dije, no hay referencias textuales a lo que son los escritos de los primeros discípulos. No hay referencias textuales. Conocen la historia, conocen las ideas, conocen algunas partes, pero no hay referencias textuales, sino hasta después de la mitad del segundo siglo empiezan a aparecer. Esto nos indica que ya para ese tiempo estaban ya los libros en una forma temprana, que insisto, todavía después sufren algunos cambios, algunas interpolaciones, algunas tergiversiones, pero ya hay un texto escrito. Anteriormente no lo hay. Ciertamente hay notas, como lo comprueba el documento que se llama el papiro P52, sí, creo que es el P52. Si no es así, corregiré y lo pondré en la descripción del texto. No iba a hablar de eso, pero bueno, salió el tema. Por eso es que no traigo exactamente la referencia, pero si no me equivoco es el papiro P52. Este es un pequeño fragmento de un papiro donde encontramos parte de lo que sería la Besorá de Juan, de Yohanan. Y no es muy grande, al parecer, todo es al parecer, no hay nada 100% seguro. Al parecer solamente contiene el relato de la muerte, de lo que es la ejecución y la resurrección del maestro. Probablemente sea lo que contiene. No demuestra que para el siglo I ciertamente habían
los escritos completos, no, pero sí demuestra que algunos de los discípulos estaban preocupados por que podía perderse en su memoria, o a lo mejor con su muerte, tal vez en alguna de las persecuciones, podría perderse el relato, y entonces lo escribe, o una nota para que él pudiera recordar con facilidad, notas en las que él pudiera estar constantemente refrescando su memoria al leerla. Entonces, como dije, ya hay fragmentos, hay notas, está todo en la mente a través de relatos orales, pero es hasta la mitad del segundo siglo donde empiezan a aparecer citas textuales, que ya son casi idénticas a los libros a las referencias de los libros que tenemos en nuestros días. Insisto que todavía a lo largo de los siglos van a ocurrir algunas interpolaciones, lo que son añadiduras, algunas targiversiones por ahí, tratando de arreglar los escritos de los primeros discípulos. Y es hasta después de eso donde se ha perdido lo que es la cultura y lo que es la ideología, lo que es de los judíos, que siempre llamarán a su maestro de una forma respetuosa con un título honorífico, Rabí, Atón, Mashiach, en el caso de nosotros Mashiach, le van a llamar de esa manera. Los demás, ya con el naciente cristianismo, discípulos que no tienen conocimiento de lo que es precisamente lo que es la Torá, la tradición, y obviamente ya no son discípulos que vienen por la línea que creó nuestro amado maestro. Entonces ya vienen con otras ideas, ya son líderes gentiles, y bueno, ya por eso empiezan a referirse a él con simplemente su nombre. Es por eso que ahí aparecen también algunas partes donde solamente se refieren a él como simplemente con su nombre. Pero esto no es lo que debemos de hacer nosotros que entendemos la verdad. Y queda, yo creo, muy demostrado, muy bien demostrado, porque traje no solamente de las Besorot, no solamente demostré que sus discípulos, hombres y mujeres, discípulos de otros maestros, otros rabinos y discípulos que no estaban a favor de su interpretación, eran sus contrarios, todos ellos siempre le llamaron de forma honorífica. ¿Qué eres tú? Un discípulo, vuelvo a preguntar, ¿cómo le llamas? ¿Cómo te refieres a tu maestro? Si lo haces con el nombre a secas, solamente está siendo como aquellos que se llamaban discípulos del maestro en el naciente cristianismo, que ya no le llamaban con su nombre, con un título honorífico. Pero como vemos, los contrarios, sus discípulos, otros discípulos de otros rabinos, siempre le llamaron con un título honorífico, rabí, y los otros también le llamaban Atón, maestro, señor, amo, y le llamaban Mashiach, el Mesías, el ungido. Y con esto quiero apelar a que ciertamente nosotros nos dirijamos a él de forma respetuosa con un título honorífico, como fue en todo el primer siglo y los primeros discípulos. Bueno, eso vamos a terminar nuestro shiur esta semana, y vamos a ver también lo del nombre. Eso será en la tercera parte de cómo ser verdaderamente un alumno, un talmid del Mashiach. Bueno, Shavua Tov.